La primera pregunta es para Eugenia Montes. ¿Se encuentra? Sí, de la diputada Romina de Pla. Usted mencionó que la condición de intervención de equipos interdisciplinarios para acceder a la ILE y al debate de IBE puede convertirse en un obstáculo para el acceso al mismo. ¿Podría ampliar esa idea? Sí. Hola, ahí sí. Sí, no sé dónde está la... Ah, por allá. Sí. Me parece que acá habría que distinguir entre los equipos técnicos interdisciplinarios como los conocemos en casos judiciales de aborto no punible previos, que estaban destinados a probar la veracidad de algún asunto, por lo tanto se entendía el carácter compulsivo que podían tener o que podían tal vez considerar los tribunales del carácter o el rasgo que tienen los equipos técnicos interdisciplinarios en estos proyectos que se debaten, que al menos están en 3 de esos proyectos. En estos proyectos, estos equipos técnicos interdisciplinarios están destinados a informar a las mujeres para que tengan después, con esa información, un tiempo de reflexión. En ese sentido, me parece que debemos ser cuidadosos respecto de que esos equipos interdisciplinarios no tengan un carácter compulsivo, sino que estén a disposición, de la misma forma que pueden estar los equipos de salud más amplios en los establecimientos de salud, estén a disposición de las mujeres, pero no que sean de carácter compulsivo. El Estado no puede asumir, además, que las mujeres necesitamos o que estamos en alguna condición particular que vamos a necesitar cierto tipo de asesoramiento. Las mujeres tenemos que poder decidir si es que lo necesitamos o no, y en ese caso que estén disponibles. Y también volvería a insistir en que ya tenemos instrumentos jurídicos que regulan esto. Trazando un paralelismo, podríamos pensar en otra legislación de salud no reproductiva, por ejemplo la vasectomía. En el caso de la vasectomía también está previsto que los varones se asesoren con equipos interdisciplinarios, pero no es compulsivo. Acá habría que preguntarse por qué para las mujeres tendría ese carácter compulsivo en el caso del aborto. Y también el protocolo de interrupción legal del embarazo del Ministerio de Salud de la Nación, que fue actualizado en el 2015, que también prevé la intervención de estos equipos interdisciplinarios, pero también no es de forma compulsiva, sino que tienen que estar a disposición. Estos equipos, por lo general, se convierten en obstáculos para la práctica porque generan necesariamente demoras o pueden provocar incluso derivaciones. Eso. Muchas gracias. Una pregunta para... ¿qué dice? Hernán Gulco. Para Hernán Gulco, de la diputada... ¿Está Hernán Gulco? No está. La voy a leer, sí. De la diputada Carmen Polledo. Se refirió a que el Congreso tiene amplias facultades y así puede avanzar en este tema. También dijo textualmente que es bastante razonable actuar así. ¿Puede definir qué quiere decir bastante razonable? Bueno, se le haremos llegar a Gulco. Una pregunta de la diputada Araceli Ferreira para cualquiera de los que se refirieron a la Convención de los Derechos del Niño. Dice así: la Convención por los Derechos del Niño en su artículo 1 dice textualmente: se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, sin ninguna referencia a la concepción o al embrión como sujeto de protección. ¿Es así? ¿Quién quiere responder? Sí. Sí, a ver, es cierto, casualmente esa fue la razón por la cual la República Argentina, al momento de ratificar la Convención, incorpora la declaración interpretativa, que es un mecanismo que prevé el derecho internacional, para señalar y clarificar desde qué momento la República Argentina considera que comienza a hacerse niño. Sí, gracias. Para la versión taquigráfica es el doctor Alfredo Vítolo, el que respondió. Sí, una pregunta para Mariela Puga. ¿Se encuentra? Sí, de la diputada Brenda Austin. Por la mañana se mencionó que no puede legalizarse la interrupción del embarazo, porque ello generaría un nuevo derecho que conculcaría la soberanía de las provincias, comunidades preexistentes del Estado Nacional, violando principios federales y que, en todo caso, requeriría de una reforma constitucional. ¿Usted qué opina de esa postura? Bueno, no pude escucharlo de esta mañana, pero en principio me parece que los principios constitucionales en relación a la distribución de competencias de las provincias son claros.
las provincias tienen competencias que les son propias y las que se han reservado, y están las competencias delegadas que han delegado en el gobierno federal, y la competencia de dictar el Código Penal y los códigos civiles son de esas competencias, de tal manera que estas competencias comprenden la idea de que el Congreso tiene la potestad de establecer los equilibrios entre los derechos constitucionales y establecer cuáles van a ser los mecanismos y las estrategias para proteger esos derechos. Si cada vez que el Congreso va a regular algún asunto civil o algún asunto penal, estableciendo equilibrios diferentes a los equilibrios de las constituciones provinciales, está invadiendo la soberanía de las provincias, entonces el Congreso no podría prácticamente moverse en principio. Por otro lado, me parece a mí muy interesante la idea de que el derecho al aborto sería un nuevo derecho, ¿no? Solamente para volver al punto de mi presentación, respecto a cómo el sesgo de la interpretación originalista del texto constitucional hace creer que mientras que el derecho a la vida ha estado ahí siempre implícitamente en la Constitución, los derechos que incumben a la autonomía de la mujer son siempre nuevos y no están ahí. Me parece que la mirada está como denotando ese sesgo que había mencionado. Eso es todo. Muchas gracias. Una pregunta para el doctor Vítolo de la diputada Karina Banfi. Usted mencionó que el caso Roe versus Wade se hubiese resuelto de manera distinta si se le reconociese al embrión el derecho a la vida. El derecho alemán permite el aborto durante el primer trimestre y a su vez reconoce la protección de la vida fetal jurídicamente. ¿Por qué la protección de la vida fetal implicaría necesariamente la criminalización del aborto? Sintéticamente, a ver, vamos a tratar de ser. Yo no soy experto en derecho alemán, así que no conozco con qué alcance reconoce el derecho alemán el derecho a la vida. El argumento que yo cité es la exposición del juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Blackmun, que es el que señala, y simplemente dice, en la medida que la enmienda 14ª y la enmienda 15 garantizan la protección de la vida, o protegen la vida sin el... Si reconociera derecho a la vida en el sistema norteamericano al feto, ese tendría la misma protección que una persona nacida. Entonces, desde ese punto de vista, si uno equipara la vida, como hace nuestra Constitución, el tratado o la forma en la que se incorpora la Convención sobre Derechos del Niño, reconociendo el carácter de niño a la persona por nacer, el derecho claramente tiene la misma, el aborto que es exactamente lo mismo que un homicidio de un niño. Es bastante lineal el argumento, ¿no? Gracias. Una pregunta para Suleimán, de la diputada Teresita Villavicencio. El artículo 3º reza: si existieren malformaciones fatales graves, voy a repetir de vuelta, el artículo 3º del proyecto reza: si existieren malformaciones fatales graves, si se agrega incompatible con la vida extrauterina, ¿sería suficiente la redacción? Porque uno de los proyectos presentados lo contempla. Sí, considero que sería suficiente. Igualmente, creo que además de ponerlo en la ley, cabría una interpretación auténtica en la exposición de motivos. Toda la exposición de motivos carece de referencia alguna al cambio de paradigma en materia de discapacidad. Nótese que, por ejemplo, la mujer con discapacidad en este proyecto habla de que si hay una sentencia restrictiva de la capacidad, su curador va a hablar sobre el aborto. Y eso tiene que ser reformado porque eso no va a pasar el test de convencionalidad. Y creo que la exposición de motivos toda, así como habla del cambio de paradigma en materia del niño y del desarrollo evolutivo de su capacidad, tiene que hacer lo mismo con el tema de las personas con discapacidad. El tema de las malformaciones fetales graves incompatibles con la vida igualmente podría traer algunos problemas, porque hay casos en que algunos embarazos llegan a término y se somete a la madre a un sufrimiento sabiendo que van a tener vida por un pequeño plazo. Tal el caso que hemos visto de una niña con discapacidad, la niña Wichi, de la que conocimos por los medios, porque los grandes defensores de los derechos no se hicieron cargo de lo que ha pasado a esta niña. La niña Wichi llevó a término un embarazo anencefálico.
en las condiciones en que ella estaba. De manera que además de agregarla incompatible con la vida, debiera buscarse alguna fórmula que contemple un supuesto de viabilidad de la vida. Muchas gracias. Una pregunta para Celeste Braga, de la diputada Brenda Austin. ¿Podría fundamentar por qué el derecho penal no debe ser usado contra los médicos o el sistema de salud? Sí, yo creo que el derecho penal desalienta a que los médicos cumplan con su función de atender a las mujeres y de darles la asistencia adecuada. Y en el caso del aborto, digamos, si la penalización persistiera para los médicos, eso supondría exponerlos a posibles estigmas, hostigamientos por parte de jefes, etc. Entonces, el derecho penal, sea tanto para las mujeres como para los integrantes de los servicios de la salud, debiera dejar de existir para que la atención médica sea una atención médica adecuada, libre y que satisfaga las necesidades de las mujeres. Muchas gracias. Gracias. Una pregunta para Gisela de Granaces, ¿no? De la diputada Mayra Mendoza. ¿Para usted la vida de las mujeres no está amenazada cuando se practica un aborto clandestino? ¿Dónde ubica resguardar el valor de la vida de estas mujeres? ¿Me podría repetir la última parte de la pregunta? Vamos de vuelta. ¿Para usted la vida de las mujeres no está amenazada cuando se practica un aborto clandestino? Segunda pregunta. ¿Dónde ubica resguardar el valor de la vida de estas mujeres? Bien, la pregunta en realidad no tiene que ver con lo que estamos discutiendo, o sea, el proyecto de ley no habla de la despenalización del aborto, por un lado. Por el otro, lo contesto acá como mujer, en realidad hoy el aborto es un delito. Entonces, si vamos a cometer un delito, bueno, el sistema penal deberá actuar o no. Hoy por hoy no está derogado eso. Igual es capciosa la pregunta. Y la segunda parte, si me la puede repetir. Sí. ¿Dónde ubica resguardar el valor de la vida de estas mujeres? Bien, ahí... Discúlpeme, igual tratemos de no calificar las preguntas de los diputados, por favor. No, Gracias. está bien, perdón. Bueno, la conducta de las mujeres, o sea, a ver, la mortalidad materna en el caso del delito del aborto clandestino es una conducta delictiva. Es lo mismo que si ante un robo se muere el delincuente. Entonces, si no, uno tendría que habilitar cualquier conducta que está tipificada. Gracias. Una pregunta para Alejandro Molina. ¿Se encuentra? Sí. De la diputada Banfi. Desde su experiencia, ¿cuántos casos conoce de mujeres ricas con un buen pasar económico que dieron sus hijos recién nacidos en adopción en vez de abortar? ¿Cómo anda esto acá? Sí. Es una muy buena pregunta porque en realidad, en forma directa, yo no tengo números ni de cuántas mujeres ricas ni de cuántas mujeres pobres. No lo sé. Si es para una aclaración, sí, si no. Porque usted se había referido a las mujeres pobres, entonces por eso pregunté en oposición si conocía mujeres ricas que adoptaba, que daban en adopción a sus hijos, porque usted habló de mujeres pobres en su exposición. Ahora entiendo un poco. En realidad es cierto que la adopción está muy vinculada con mujeres pobres que entregan sus niños por dificultades diversas, entre las que en algunos casos se enumera la falta de recursos económicos, desgraciadamente. Y es cierto también que en materia de gente de niveles medios y altos, la adopción no aparece como algo muy frecuente. He visto algunos casos en los años de algún chico que fue adoptado, que provenía de una joven que tenía un nivel medio más o menos acomodado. También es cierto que he visto muchos casos
en general, las madres que entregaban sus niños en adopción eran madres que provenían de situaciones de marginalidad, de pobreza, de falta de educación, bueno, de todo esto que lleva a la pobreza, ¿no? Muchas gracias. Una pregunta para Marianela Flores Díaz. ¿Se encuentra? Sí, de la diputada Romina del Pla. ¿Puede desarrollar el concepto de autonomía progresiva? ¿Puede citar algún ejemplo donde la negación de este concepto significa una barrera para el acceso a derechos de las adolescentes? Bueno, me parece muy importante la pregunta porque en este debate ha sido como muy cuestionado esta parte del proyecto respecto de la autonomía progresiva. Cabe destacar y hay que aclarar que el proyecto de ley lo que tiene en cuenta es la capacidad progresiva reconocida en el nuevo Código Civil y Comercial, que entró en vigencia el 1 de agosto del año 2015. Es decir, que este proyecto de ley no viene a establecer arbitrariamente ningún otro criterio nuevo, distinto que el que regula nuestro sistema civil. Y a mí me parece muy importante respecto de esa capacidad progresiva, como ese grado de madurez suficiente que van adquiriendo las niñas y adolescentes, con el derecho que tienen estas también, del que se ha hablado muy poco, porque en este debate se estuvo hablando de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de su jerarquía constitucional, y me parece muy curioso que no se haya hablado de algo fundamental, que es del derecho de la niña y adolescente a disfrutar de la niñez, ¿no?, y de su adolescencia y no a una maternidad forzada. Me parece que podemos vincular también que esta parte del proyecto tiene una estrecha relación con las preocupantes estadísticas que tenemos de embarazo adolescente no deseado y no intencional. Me parece que hay que apuntar a resolver esta realidad y esta alarmante cifra, y es responsabilidad del Estado hacerlo. Nada más. Muchas gracias. La última pregunta que tengo, de la diputada Teresita Villavicencio para Analía Pastore. Usted dijo que se podía reclamar alimentos para el niño por nacer si se probara la filiación con el progenitor. Una cosa son los derechos de la mujer embarazada durante la gestación y otros son los derechos que adquieren los niños nacidos. ¿Cómo usted explica los derechos adquiridos de alguien que no nació y cómo prueba la filiación? Sí, hay mecanismos, depende de la situación. Si la mujer embarazada está casada, en principio hay presunción de filiación matrimonial. Si no está casada, pero se puede demostrar, y acá hay un dato significativo, el Código Civil y Comercial habla también de una presunción de paternidad extramatrimonial que está basada en la suposición de que la concepción ha tenido lugar durante la convivencia. Entonces, si se demuestra la convivencia durante la época de la concepción, que además está determinada también en el artículo 20 del Código Civil y Comercial, donde se dice cuál es presuntivamente, ¿no? Siempre las presunciones admiten prueba en contrario, cuál es el plazo mínimo y máximo de duración de un embarazo. En base a eso se puede presumir la época de la concepción. En ese caso también podría jugar esta presunción. Y si no, el mecanismo es información sumaria, acompañando pruebas que se puedan, por supuesto, que no son pruebas directas hasta tanto el niño nazca, pero claramente hay un reconocimiento del derecho alimentario del niño por nacer. Muchas gracias.